Muy buenos días. Eh, ¿Cómo están? Por favor, me confirman si me escuchan, si ven mi pantalla. Entonces, bueno, el método de secciones es un procedimiento que utiliza el equilibrio de cuerpos para dividir la estructura en dos mediante el corte que permita calcular al menos 3 elementos de la armadura sin afectar el resto de equilibrio o de servicio del cuerpo. ¿Cómo así? Pues voy a coger la armadura y voy a dividirla donde yo considere que hay elementos que necesito calcular, ¿sí? Esa división es una división ficticia, ¿sí? Y ahorita la voy a mostrar más o menos. Las recomendaciones es que se aplique cuando el grado de indeterminación sea menor o igual a 0. Es un complemento al equilibrio externo o una alternativa para no hacerlo. Y las condiciones, pues, es que hay que dividir completamente la estructura en dos partes. Aquí, pues, hay que agregarle que sin dejar un nodo libre. ¿Qué es dejar un nodo libre? Pues que la estructura o que el cuerpo te queda un nodo solito como si fuera una partícula, ¿sí? Ahorita lo muestro. Y que al cortar, pues garanticemos que se evalúen n por 3 incógnitas, donde n es el número de cortes realizados y por cada corta sección se realiza equilibrio, ¿sí? Esto pues así en palabras está como muy bonito, pero voy a mostrar un ejemplo y luego lo hacemos nosotros, ¿ok? Entonces, el ejemplo más sencillo es esta armadura que está acá, en donde si yo quisiera resolver todos los nodos, pues aplico el método de nodos, ¿sí? Pero si solo quiero resolver algunos elementos de manera eficiente, pues tendrá que resolver con un corte. Entonces, si esta armadura fuera todo lo azul, un corte ficticio fuera este corte que está acá, NN, ¿sí? Ese corte ficticio, pues obviamente divide la estructura en dos partes. Yo voy a resolver una de esas partes. Por ejemplo, acá, ¿sí? Al cortarlo, lo que pasa es que los elementos que toca el corte se vuelven como unas fuerzas, ¿cierto? Porque quedan divididos. Entonces, por ejemplo, acá, esta armadura, esto que estaba acá, era esta parte de acá, ¿sí? Y quedó dividida y se dibujan nuevamente las fuerzas que están acá, ¿sí? Las ventajas de este método, pues, es que a veces no hay que hacer equilibrio externo, como decía ahorita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago este corte, aquí no es necesario hallar ni la reacción en E, ni la reacción en G, ¿cierto? Eso evitaría pues los cálculos y evita pues el desarrollo total del ejercicio. Pero también me genera algo que ya habíamos hablado, que es que el ejercicio no se soluciona completamente, sino que se genera una solución parcial, ¿ok? Y pues las soluciones parciales no son equilibrio en estática, ¿sí? Es apenas un procedimiento que hacemos para intentar pues hacer algo del ejercicio, ¿ok? Entonces, pues obviamente hay que hacer un procedimiento matemático y etcétera, 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 ¿sí? Este es el mismo ejemplo, pero ya con cargas y en otros valores y otros apoyos, como los que están acá, ¿sí? Entonces, imagínense que nos piden hallar solamente algunos elementos, ¿sí? Si nos piden hallar algunos elementos y no todos, pues el método de secciones es eficaz porque nos permite calcular una parte de ese elemento, ¿sí? Con los otros grupos de estática, puedo hacer un ejercicio donde combinaba los dos métodos, ¿sí? Entonces hoy voy a explicarles este método y les voy a decir más o menos qué deberían hacer por el método de nodos para que lo apliquen, ¿ok? Porque la idea del parcial es que se hagan los dos métodos al tiempo, ¿vale? Que se apliquen al mismo tiempo. Aunque en el libro los métodos no son complementarios, cuando usted intenta resolver un ejercicio es mejor hacerlo por los dos, ¿ok? Bueno, aquí se soluciona el equilibrio externo, que es lo normal, ¿cierto? Después de hacer equilibrio externo, ¿qué es lo que hacemos? O durante el equilibrio externo, ¿qué tenemos que hacer para que saber si la estructura tiene o no tiene solución? ¿Cómo se llama ese numerito? El G y E. Muy bien, ¿sí? Gracias. Entonces, si yo calculo el G y E y le hago el diagrama de cuerpo libre de la estructura, pues ya yo sé que la estructura tiene solución de equilibrio externo y tiene solución total, ¿sí? ¿Qué es solución total? Pues que yo pueda hallar todos los elementos de un cuerpo, ¿sí? Corto la estructura sabiendo cuánto vale a X y a Y de Y, ¿sí? Pues aquí me tocaría hallar las reacciones, porque donde quiera que haga un corte, tendré que tenerlas, ¿cierto? Pero imagínense que hiciéramos un corte así. Perdón.
Y yo hago la línea del corte así para que no crean que es que el corte es vertical o horizontal, sino que puede ser cualquier línea que divida la estructura en dos. ¿Sí? Si hago este corte, fíjense que cuántos elementos estoy tocando. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? O sea que no cumplo el sistema de que debo cortar n por 3 elementos. ¿Sí? A menos de que haga otro corte donde corte más elementos también. Pero pues obviamente en esta almohada tan pequeña no habría sentido hacerlo. ¿Sí? Entonces con el corte que acá menciono, pues estaría bien porque toco 1, 2 y 3 elementos. ¿Ok? Es decir, cada división o cada corte que yo aplique debe cortar por lo menos 3 elementos. O si no, yo haría 2 cortes y tocar 6 elementos. O 3 cortes y 9 elementos. ¿Sí? N por 3 veces el número de cortes. ¿Sí me explico? Entonces usted va como viviendo así. Ahorita hacemos uno, el que traigo es para hacerlo de 6 elementos, ¿sí? De 2 cortes. Bueno, entonces usted intenta solucionar esto. Otra posibilidad de corte, pues digamos, no sé, que yo corte algo así, pero fíjense que si corto algo así, el nodo G queda solito, ¿sí ven? Y si queda solito, pues esto es un nodo libre y eso no está permitido en el método de cortes, ¿ok? ¿Por qué no está permitido? Porque es como si lo solucionara el nodo G solito, ¿vale? Entonces, bueno, usted prueba cómo hace para dividir la estructura en dos, de tal manera que corte n por 3 elementos, ¿sí? Y al cortarlo, pues salen las fuerzas. Es común que se haga el grado de indeterminación estático para el nuevo sistema, en donde aquí va a contar ya no las reacciones, sino las incógnitas que quedaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a X y a Y son conocidas, ¿cierto? ¿Por qué son conocidas? Porque se supone que al principio usted las calculó, ¿sí? Entonces esto es conocido. Y a X también debería ser conocido. Entonces, al final usted lo que está haciendo es una solución de un ejercicio como de un cuerpo rígido que tiene unas incógnitas, pero que, pues obviamente, las incógnitas deben ser máximo 3. ¿Sí? ¿Por qué máximo 3? Porque recuerden que en equilibrio 2D hay 3 ecuaciones. ¿Sí? Perdón. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. ¿Ok? Entonces, eso quedaría para solucionarlo por estas 3 ecuaciones. ¿Sí? Y pues obviamente habría que hacer un procedimiento matemático para hallarlas. ¿Sí? Terminaremos el ejercicio, ¿sí? Diciendo cuáles fuerzas son a tensión y cuáles fuerzas son a compresión. ¿Sí? No me acuerdo si habíamos hablado de los colorcitos la clase pasada. ¿Hablamos de eso o no? Entonces lo que tenemos que hacer es colorear al final los elementos de azul o de rojo o de un color que identifique la tensión y de un color que identifique la compresión dentro de la armadura. ¿Sí? Y ese color, pues esos colores me permiten definir el ejercicio como tal. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, hay un ejemplo de eso. Miren, esta armadura que está acá, bueno, era esta armadura inicialmente, ¿sí? Y luego al final, cuando terminó el ejercicio, se coloreó totalmente, ¿sí? Entonces, los sectores que están en rojo identifican la compresión, ¿sí? Y los sectores que están en azul identifican la tensión, ¿sí? Adicional a eso, tenemos que identificar cuáles elementos son los más críticos en la estructura, ¿sí? Y cuáles son los que tienen la fuerza mayor. Entonces, por ejemplo, acá se ve que el elemento AG es el más crítico a compresión, porque es el de que tiene más fuerza a compresión, y el elemento CI es el más crítico a tensión. ¿Sí? Esto pues es simplemente como una identificación y me permite saber a mí si usted sabe quién está tensión y quién está compresión. Al final, pues identifica los colores, ¿cierto? Lo que importa es identificar los colores y a eso lo va a llamar el diagrama de fuerza axial, ¿sí? Que pues en estática y en la mayoría de materias se le llama el DFA. ¿Vale? DFA. Entonces la finalidad del ejercicio es hacer esto, ¿sí? Y un posible inicio del ejercicio también es hallar quiénes son los elementos que están a tensión y compresión y pues vamos a aplicarlo. ¿Listo? Sí. El pandeo, bueno, en realidad el pandeo es una mezcla de flexión con compresión, ¿sí? Entonces, eh, pero sí, puede sufrir. En realidad las barras estarían acortándose, ¿sí? Cuando hay compresión excesiva,
puede haber falla por acortamiento. Y cuando hay tensión excesiva, puede haber fallo por alargamiento. ¿Ok? O sea, los efectos serían estirar y acortar. ¿Listo? Y voy a calcular las fuerzas internas de este sector que está acá. Vamos a decir que es prácticamente todo el sector D, E, F, G, H, I. ¿Listo? Bueno, existe una pequeña diferencia con el otro grupo, entonces yo voy a subirles este video de esta clase y al otro grupo les subo el video de la clase de ellos, ¿vale? Porque se cambió un dato acá del componente del agua, ¿sí? ¿Cómo se cambió? Pues no se dio el valor de 5, sino que se dio la altura del agua o el espesor del agua, ¿ok? Entonces, si yo le doy el espesor del agua, puede calcular también la carga del agua. Eso es lo que quería mencionar acá. Porque las cargas ya las evaluamos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esta carga es 5, ¿cierto? ¿De dónde sale esta carga? Sale de la densidad multiplicado por el espesor del agua, ¿sí? Si tuviéramos que pensar en el espesor, pues como la densidad 10, acá el espesor del agua es 0.50. ¿Ok? ¿Vale? Y para nosotros en este ejercicio yo especifiqué que aquí había un total almacenamiento de agua, o sea que esto se podía llenar de agua. Y entonces como se podía llenar de agua, creo que la carga nos dio 9, algo así. ¿Sí? Creo que era eso, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta esas diferencias. Bueno, lo demás lo teníamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran los elementos que teníamos? Teníamos la carga, ¿no? ¿Cuánto era la carga? Total, ¿alguien me podría escribir? Teníamos ya la carga de servicio. Eso sí. Entonces, la carga de servicio es 9 kilonewton metro cuadrado. ¿Por qué me devuelvo a esta carga? Porque fíjense que la planta cambió. ¿Sí ven? La planta cambió. Entonces, como cambió, pues hay que volver a dividir las fuerzas de cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, esto vale 3, ¿cierto? Entonces, ellos recuerden que toca dividir esto por la mitad. Por acá también toca dividirlo por la mitad. Acá vamos a ver con una línea exacta. Por la mitad y por la mitad por acá. ¿Sí? Pero ahora, estos señores que están acá, los extremos, no solamente van a compartir la carga, sino que además tienen que dividir este sector así. ¿Sí? Porque aquí aparecen una armadura, que hay otra armadura y hay otra armadura. ¿Sí? Es decir, que la aferencia sigue siendo la misma, pero la longitud cambió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este elemento, para los elementos de acá, la aferencia sigue siendo 3 metros. ¿Sí? Ustedes recordarán que fueron 3 metros, ¿no? Para este elemento de acá eran 3. Para este elemento de acá también 3. ¿Sí? Coincidencialmente, ¿no? En el parcial, como les digo, puede salir diferente. Entonces, usted simplemente lo que hace es dividir en 50-50 los sectores, ¿cierto? Y acá también va a tener ahora este elemento, va a tener su propia aferencia, este elemento va a tener su propia aferencia y este también, ¿sí? De tal manera que la longitud aferente sigue siendo 3 para la mayoría, pero la longitud ya no es 4, sino que es 2. ¿Sí? Eso hace cambiar las cargas y hace cambiar las reacciones sobre cada uno de los elementos. ¿Vale? Ricardo, coméntame. Profe, nosotros, ¿por qué fue que no utilizamos el peso propio? ¿Ya estaba en la muerta o Ya está. ¿Nosotros no nos sumamos en la muerte? no? Hay que sumarle la muerte, sí, señor. Sumémoslo porque hay un error. ¿Sí? Yo tengo que sumar el peso propio de 0.15 más la carga muerta. Entonces sería 9.15. ¿Cierto? Porque la combinación era D más L. Creo que sí. D más LR.
no, D más L, sí, D más L, D más L. Entonces sí, ojo, hay que sumar la carga muerta. O sea, aquí la carga muerta más el peso propio hacen parte de un solo ejercicio. Ese 27 ya apareció cuando multiplicamos, creo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los parales, usted recuerde que los parales tienen un sistema como este. ¿Sí? Entonces, tendrá una carga distribuida totalmente uniforme, a menos de que el ejercicio diga lo contrario. Y cada paral ahora mide 2 metros. ¿Sí? Entonces, yo tendré que hallar, pues, la carga puntual que representa cada uno de los parales. Entonces, recuerden que primero, para hallar la carga W, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos la carga de servicio por la aferencia, que en este caso sigue siendo 3. ¿Sí? Entonces, la carga de servicio era 27, pero ahora es 27.45, creo. ¿Sí? ¿Sí o no? Y la volvemos puntual, pues multiplicando 27.45 por la longitud, que sería 2. Entonces se vuelve puntual acá. Eso me permite calcular unas reacciones, que decíamos la clase pasada, que son reacciones totalmente verticales, porque pues la horizontal aquí debería valer 0. ¿Sí? O sea, este va a ser como la composición general de un paral, que es como un elemento tipo frame. ¿Se acuerdan de eso? Recuerden que los conceptos en inglés también se pueden evaluar. ¿Por qué no usamos el área aferente? Sí usamos el área aferente. El área aferente es longitud aferente, que es esta, por la longitud. O sea, es lo mismo que coger 9,15 y multiplicarlo por 3 por 2. Eso es el área aferente. ¿Sí ves? ¿Sí o no? Por ejemplo, este señor, ¿cuál es su área aferente? Todo esto. Este, ¿cuál es esto? Y así. ¿Cuánto haría la carga de servicio? 54.9. Y las reacciones, ¿sí? Pues dijimos que las reacciones, en este caso R1 y R2, van a ser iguales a la carga puntual dividida entre 2. ¿Sí? No recuerdo si nosotros cogimos la carga o no total, pero si usted hace equilibrio a este elemento, la reacción de esto es solamente la mitad. ¿Sí? ¿Ok? Creo que ahí también tuvimos un impasse. ¿Sí? Mire, si usted quiere hallar R1 y R2, R1 y R2 deberían ser iguales a un equilibrio con esta carga. Pues que como acá está simétrica, va a ser exactamente la mitad, o sea, 27.45. ¿Sí me explico? Ok, listo. Ahora, después de tener las reacciones, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que cada paral se apoya en diferentes armaduras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este paral que está acá, ¿sí? Llamémoslo el paral 1, se apoya en esta armadura que está al frente y en la armadura intermedia. ¿Sí? El paral 2 también y el paral 3 también. Pero luego viene el paral 4, 5 y 6, que se apoyan en la armadura que está al fondo, ¿cierto? En esta que está acá y en esta intermedia, ¿cierto? ¿Eso qué indica? Pues que las armaduras de los extremos tienen solamente un apoyo del paral, o sea, tienen una reacción, pero la armadura intermedia tiene 2 reacciones, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué tiene 2 reacciones? Porque tiene 2 parales llegando a ella, ¿sí?
Entonces, a ella sí se le aplica el doble de las reacciones. Entonces, lo que tengo que decir acá es que, como voy a evaluar una armadura intermedia, ¿sí? ¿Por qué la armadura intermedia? Porque la armadura intermedia es la más crítica, ¿sí? La más crítica. Pues voy a multiplicar la carga de cada nodo, será 2 veces las reacciones, ¿sí? ¿Vale? Como las reacciones son iguales, pues puedes ir 2 veces. Si no, pues sería la reacción 1 más la reacción 2, ¿cierto? Porque para un paral como que empieza la reacción y para el otro como que termina, ¿cierto? ¿Sí me explico? O sea, viene un paral, si este fuera el paral, ¿sí? Pues viene y se apoya acá en este extremo, que es el extremo 2, y luego viene el otro, aquí al ladito, ¿sí? Y se apoya en el extremo 1, en este puntica. ¿La ven? Entonces estos dos apoyos, los que están acá, generan reacción sobre la armadura intermedia. ¿Sí me explico? Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿no? Entonces, la reacción entonces sería 27.45 por 2, que sería pues el 54.9. A esta armadura sí le llega la reacción doble. Es la única que le llega la reacción doble. ¿Vale? Pues a veces, ¿sí? Acá, por ejemplo, es fácil sacarla, ¿no? Me faltaría es darle de pronto esta distancia, ¿no? Para que usted pueda dibujar la planta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero acá se nota que son 3, ¿no? Se nota que son 3. Entonces usted lo que hace es replicar. Por ejemplo, si aquí hay 2 elementos, estos 2 elementos y estos 2 elementos, ¿cierto? Pues usted ya sabe que las demás armaduras son iguales, por lo menos en geometría. Entonces van a replicarse. ¿Sí? Replicar es repetir. Repetir. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces viene la carga y se va a aplicar sobre esta armadura. ¿Sí? Vamos a hallar el grado de indeterminación estático, el G y E. A ver qué hacemos con esta armadura que va a recibir una carga acá, otra carga acá y otra carga acá. ¿Sí? El grado de indeterminación estático depende del número de montantes, el número de cordones y el número de diagonales. ¿Sí? Recuerden que aquí hay unos cordones intermedios, ¿no? Que es una particularidad del ejercicio, que son estos que están acá. ¿Sí? Joan Camilo, buenos días. Profesor, buenos días. Una pregunta, ¿la longitud no se debería dividir en 3 por lo que hay 3 armaduras? ¿Cuál longitud? La de 4 metros, la longitud de los... ¿Esta? de los sí, es. No, porque como si miras en planta, aunque hay 3 armaduras, nada más hay 2 espacios. Entonces tú divides la longitud entre el número de espacios. ¿Sí? Entonces fíjate que aquí hay un espacio y aquí hay otro espacio. ¿Sí ves? Entonces tú lo que haces es dividir en el número de parales que te quedan o el número de espacios que te quedan. Ok, profesor, gracias. ¿Listo? Karen Capataz tiene una pregunta. Sí, profesor, pero no era lo mismo que Joan Camilo. ¿Lo mismo? Ujú. Bueno, listo. Bueno, ¿cuántos montantes teníamos? ¿Recuerdan? Simplemente por recordar. Teníamos 6 montantes, ¿cierto? 6. ¿Sí? Los montantes generalmente están sometidos a qué tipo de carga. Dijimos ese día. A compresión. Entonces voy a decir acá que estos señores los voy a colorear de color rojo. ¿Sí? Para decir que aquí hay compresión. ¿Sí? Estoy suponiendo que hay compresión. ¿Vale? Los cordones, ¿cuántos cordones hay? También hay 6, ¿no? ¿Cierto? Los cordones a qué deben estar, no dijimos nada, ¿cierto? Dijimos como que atención a la compresión, ¿no? Podría ser cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, pues no sé todavía. ¿Sí? Las diagonales, ¿cuántas habían? 4, ¿cierto? Muy bien. Dijimos algo de las diagonales, que pueden estar a compresión o a tensión también, ¿no? ¿Cierto?
Es más, creo que los cordones habíamos dicho que podrían estar más a tensión, ¿no? ¿Cierto? Bueno, eso me da un total de elementos y obviamente me daba el grado de indeterminación estático, que para este caso era -2, creo. ¿Sí o no? Entonces, eso me confirma que el problema se puede solucionar solo algunos nodos, ¿sí? Que ya vimos que eran solamente un nodo que podía resolver en realidad, o me confirma que debo hacer el método de secciones de primero, ¿sí? Secciones primero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un color azulito, o verde, o no sé, otra cosa. Usted identifica la convención que quiera usar, y va a decir que todo lo demás es tensión, a menos de que su fuerza sea cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este elemento, su fuerza es cero, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué? Porque si yo me paro en el nodo G, aquí hacia allá no hay nadie quien equilibre al elemento GH, ¿cierto? Entonces GH su fuerza va a ser cero, ¿sí o no? Y hay otro elemento que es cero que en realidad no estaba con presión. Este elemento que está acá, el elemento BC. Él, aunque es un montante, él tiene la exclusividad de que él no tiene nadie acá. Si me paro en B a hacer equilibrio, entonces él también es cero, ¿sí? Y así usted tiene que sacar los demás elementos que crea que son cero, hasta que termine lo que vamos a llamar acá, estos primeros colores como el preanálisis. O sea, el preanálisis del ejercicio va a ser, haga el diagrama de fuerza axial, como se llama, y entonces usted va a la sustentación, yo le digo, muéstrame el diagrama, puede ser una pregunta. ¿Listo? Los colorcitos. Por eso yo no manejo colores, yo no tengo colores. Bueno, negro oscuro, negro clarito. ¿Cierto? Sombra oscura, sombra clara. Sombra, ¿sí? Lo importante es que se denote quién es compresión y quién es tensión. ¿Vale? José Luis. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, una pregunta. El elemento HI, ¿por qué no sería elemento de fuerza? ¿Este? Sí, ese. Porque este tiene este elemento que está acá también como aplicando una componente en X, ¿cierto? Porque los inclinados tienen componentes en X y en Y. Entonces, como él tiene componente en X, no podemos asegurar que este sea cero. Ah, ok. ¿Sí? Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Bueno, Marvin, buenos días. Hola, profesor, buenos días. ¿Qué tal? La pregunta es la siguiente, ¿solamente vamos a tomar los montantes en compresión y el resto en tensión? Pues, digamos, el parcial es en, ¿qué? 12 días. Si en 12 días tú de pronto descubres que los cordones en la mayoría están a tensión, tú me dices al principio del parcial, profesor, yo estudié y yo aprendí que en el transcurso del semestre las diagonales están a tensión más que todo, entonces yo me voy a ir por tensión con ellas. O que los cordones están mayormente a compresión, entonces yo me voy a ir por ellas a compresión. ¿Sí? Pero recuerda que obviamente la estructura debe ser una mezcla de tensiones y compresiones, ¿no? Para que pueda haber como un equilibrio ahí dentro de ella y se pueda como quedar estable y quedar isostático. Profe, por ejemplo, este elemento EI tendría que estar a compresión, ¿no? Elemento EI, probablemente, porque como que viene una carga hacia arriba, ¿cierto? Hacia abajo, perdón, debería reaccionar hacia arriba y debería estar a compresión para que funcione. Igual que este, ¿no? Podría ser. Entonces uno podría decir, no, bueno, ya después de cierto tiempo yo puedo decir que las diagonales cuando reciben una carga gravitacional siempre están a compresión. Entonces tú lo escribes, ¿sí? Y dibujas ahí. Y al final cuando terminen los cálculos verifican, ¿no? ¿Vale? Listo. Profe, uno puede inicialmente empezar a mirar como por nodo y mirar, puede ser, bueno, este montante puede ser que no necesariamente sea compresión, sino a tensión. Uno puede empezar así análisis nodo por nodo y mirar inicialmente uno que cree que pasaría, sin Sí, como tener como una convención o algo así. como hay tiempo, como ustedes van a tener un poquito de tiempo, ¿sí? Se puede hacer. Generalmente yo no lo digo que lo hagan porque en un parcial normalmente el ejercicio se hace en una hora. Un ejercicio así se hace en una hora. Entonces, pues yo no les puedo decir hagan nodo por nodo y luego resuelvan y sí, sino que les digo, bueno, guíense de lo que estudiaron y con lo que estudiaron definan, ¿sí? Pero sí se puede hacer así como tú dices, ¿vale? Ah, ok, gracias. Listo, entonces, por ejemplo, digamos que nos vamos a ir con el análisis de Marvin y Marvin dice, no, este elemento debería estar a compresión, ¿sí?
Entonces lo podemos dibujar a compresión. Siguiendo el mismo razonamiento, pues este también debería estar a compresión. ¿Sí? Pero bueno, no todo puede estar a compresión porque si no eso se cae. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esto está a tensión, que este está a tensión y que este está a tensión. ¿Vale? ¿Sí? Entonces la estructura debe ser una mezcla de tensiones y compresiones para que haya como un equilibrio dentro de ella, ¿sí? Dentro de, pues, de los elementos y al calcular las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces ya vimos que había un método que era el método de nodos, ¿sí? Para calcular fuerzas internas. Ahora vamos a aplicar el método de secciones. ¿Listo? Entonces, espera un momentito que me voy acá y cojo este ejercicio otra vez. Bueno, preguntas hasta ahí, ¿todo bien? Ricardo. Profe, entonces en los preanálisis nosotros solo nos vamos a guiar, digamos, con lo que sabemos que es los montantes que están a tensión y ya, y las fuerzas cero, Compresión. Y la fuerza cero, sí. compresión, sí. Ah, ok. Pues por ahora sí, lo que te digo. Bueno, Marvin ya hizo unos ejercicios, ¿cierto? Entonces ya Marvin sabe más o menos que hay unos elementos que dan a compresión por X o Y motivos, ¿sí? Entonces después de un tiempo uno va sacando como, lo mismo que el preanálisis de los temas anteriores. Uno al principio como que no lo ve tan claro hasta que empieza a hacer ejercicios y, sí, este tiene que ser así, este tiene que ser así, ¿sí? Pero entonces, bueno, con ustedes no he tenido problemas porque la verdad no, en los parciales les ha ido bien, ¿sí? Pero con los otros grupos he tenido muchos inconvenientes que ha habido mucha copia. ¿Y cómo uno sabe que ha habido mucha copia? Porque todos cometen el mismo error, exactamente el mismo error, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no estudian, entonces llegan al parcial, al ejercicio, y suponen cosas, ¿sí? Por ejemplo, a todos los montantes a compresión, eso está bien para el preanálisis, pero para la solución no todos pueden dar a compresión, ¿sí? Habrá algunos que den atención, ¿cierto? Entonces, como yo dije eso, entonces llegan al final y dicen, no, el profesor dijo que toda compresión, entonces lo machetean, ¿sí? Al final. Dicen, no, pero es que, ¿por qué lo van a machetear si ese en verdad está a tensión? Recuerden que los montantes, la mayoría están a compresión, ¿sí? Pero la mayoría no significa que siempre ni todos, ¿ok? Entonces lo importante es como hacer ejercicios para más o menos pues, previsualizar. ¿Listo? Lo mismo que en las inercias, ¿sí? En las inercias hay unas particularidades, pero obviamente habría que resolver los parciales para aprender y eso. ¿Ya hicieron el tráfico de parciales? No sé si ya hicieron el tráfico. ¿Ya se pasaron los ejercicios o no? ¿Mercado negro, no? ¿O mercado qué? ¿O mercado blanco? Entonces recuerden que se los pueden pasar, pueden intercambiarse entre grupos ya, porque ya estamos en una etapa en la cual pueden decir, por ejemplo, no sé, Ricardo es de un grupo, entonces le dice, oiga, ¿ustedes cuáles hicieron? Hicieron los mismos que nosotros, venga, yo voy para allá a verificar. ¿Sí? ¿Vale? Por ejemplo, Marvin es el grupo 1, ¿cierto? Entonces, grupo 1, ¿quién sería? El grupo 3, creo que se repite, ¿cierto? Grupo 3, 5, sí. En el grupo 3 se repiten los ejercicios que tiene Marvin, ¿sí? En el grupo 1. Entonces Marvin puede ir al grupo 1 y le saca una cita, ¿cierto? ¿Quién es del grupo 3 acá? Del equipo 3. José Luis, ¿qué ejercicios le tocaron a ustedes? Si no estoy mal, del 12 al 16 creo que es. El 12 al 16. Ok. 17 creo que es. Pero entonces el 17 se repite porque en el 14 volvían a empezar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, se repetía, volvía 1, 2, 3, 4. Eso se repetía. ¿Cómo? Yo no creo que se repetía. ¿En quién se repetía? ¿En el grupo 4 entonces? No recuerdo, profe, la verdad. En el Soledad se volvía a empezar, ¿cierto? O sea, el 14 volvió a empezar. Sí, se repetía. Entonces, el que era el número 14 tenía el 1, que es el mismo número que tiene Marvin, que es el 1, por ejemplo. Sí, Marvin, tú eres el 1, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, pues, Marvin le dice, oiga, voy para allá al grupo de José Luis. José Luis, sáqueme una cita. ¿Cierto? Yo sé que usted es un man muy ocupado, tiene una agenda muy, muy diversa, ¿cierto? Pero sáqueme una cita para comparar el ejercicio, ¿sí? Y lo comparan. ¿Sí me explico?
Listo. Bueno, entonces venimos acá. Entonces ya tengo el ejercicio planteado. ¿Se acuerdan que por el método de nodos no me dio una parte? ¿Sí? Intentamos resolver y recomendamos. Si definitivamente no hay forma de hacerlo, simplemente recomendamos y decimos, bueno, hay que hacer esto o X o Y. ¿Sí? En este caso, yo voy a intentar resolverlo por el método de cortes, pero si me doy cuenta, por donde pase un corte, ¿sí? Aquí están las cargas arriba. Obviamente quedaría mejor separarlo, pero es lo que ustedes tienen. Entonces aquí tienen la carga de 27 de 54.9. ¿Sí? Piensen ustedes que estoy resolviendo la armadura intermedia, ¿no? O sea, este dibujo que está acá es para la armadura intermedia. ¿Sí me explico? No vayan a confundir que estoy resolviendo la extrema porque si no tienen problemas, ¿sí? Entonces, yo tengo es esto que está acá. Así, así, así. No me acuerdo si cambié algunos elementos, pero bueno, no importa. Y mejor vamos a borrarla porque yo me conozco a mi gente. ¿Sí? Entonces esto es la armadura intermedia, ¿sí? Armadura intermedia. ¿Ok? Y entonces en esa armadura intermedia pues hay unos apoyos acá que no permiten hallar sus reacciones, ¿sí? Significa que yo por lo más que intente solucionar el ejercicio por algún método, ¿sí? Pues no podré hacerlo completamente. Entonces voy a plantear el método de secciones como la alternativa más viable. ¿Qué me dice el método de secciones? Me dice que divida a la estructura en dos partes, ¿sí? Y que trate de cortar n por 3 elementos, ¿cierto? Pero si usted mira bien, por el lado que quiera hacerlo, que así le va a pasar en el parcial, ¿sí? No va a poder cortar solamente 3 elementos, ¿sí? Le voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, primero voy a nombrar acá porque si no se me va. Acá sería A, B, C, D, F, G. Listo. Nombremos acá primero porque si no se me va. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Creo que es así. Sí. Entonces, primero, intento probar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cortemos 3 elementos, ¿no? Entonces, no falta el vivo que haga esto, mire. ¿Sí? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque dejó libre el nodo G, ¿cierto? Dejó el nodo C. Y además, otra cosa es que tocó un elemento 2 veces, ¿sí? El corte nada más puede tocar un elemento una vez, ¿listo? O sea, generó 2 estructuras nuevas o 2 cuerpos rígidos que en realidad no funcionan, ¿listo? Bueno, puedo hacer de pronto otros cortes, ¿no? No sé, un ejemplo podría ser esto. ¿Sí? ¿Cuántos elementos corté ahí? 4. 4 elementos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de ese corte? Pues que yo tendría que hacer un nuevo corte donde corte también elementos que se repitan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago este corte que está acá, tendría 4 incógnitas en estos momentos, ¿sí? Y 3 ecuaciones. ¿Sí lo ven? En estos momentos, ¿no? Ahora, si hago otro corte, por ejemplo, vamos a imaginármelo. Yo hago este por acá. ¿Sí? Ese otro corte vuelve a dividir la estructura en 2. ¿Sí? A veces no lo ven porque ¿qué? Porque parece como raro hacer 2 cortes al tiempo, entonces le voy a hacer la estructura repetida. Acá. El primer corte, acá. Segundo corte, acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con este corte? Aquí corté 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Y aquí cuántos corté? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Si mira bien, el único que repetí fue este. ¿Sí? O sea que en realidad, ¿cuántas incógnitas nuevas toqué acá? 3. ¿Sí o no? Esta y esta. ¿Sí la ven? 3 incógnitas nuevas y 4 que tenía acá me dan 7. O sea, no cumplo n por 3. ¿Cierto?
Porque aquí n, ¿cuánto vale en estos momentos? 2, porque dice 2 cortes. ¿Sí me explico? O sea, como hacer el ejercicio varias veces, ¿sí? Hacer el ejercicio varias veces, ¿sí? Entonces, este no aplica. Y bueno, ese no me sirve, hagamos otro, ¿sí? Ah, mira, vamos a hacer este. ¿Sí lo ven? Desde el que acabé de hacer aquí, ¿cuántos elementos toqué? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven? Pero de estos 4, estos dos, este que está acá y este que está acá, ya lo toqué, mírenlos. Son estos mismos, ¿no? O sea que ¿cuántos nuevos toqué en realidad acá? Hágame así, ¿cuántos nuevos con la mano? ¿Cuántos nuevos? 2 nada más, ¿sí? Entonces, como nada más toqué 2 y aquí había tocado 4, en total tengo 6, ¿sí? 6 incógnitas, ¿sí lo ven? Y como a 6 incógnitas y n vale 2, yo puedo tener ¿cuántas ecuaciones? 6 ecuaciones. ¿Sí me explico? Y así pueden haber muchos más. Por ejemplo, este. Mira este. Este de acá. No falta el que crea que cortar solamente es horizontal y vertical. No, los cortes pueden ser de cualquier forma, ¿sí? ¿De cuántos elementos toqué aquí? ¿Cuántos elementos toqué? 5, ¿cierto? O sea que acá ¿cuántos elementos debería tocar nuevos? Uno solo nuevo, ¿sí? Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a cortar acá, acá, y ¡boom! ¿Sí? De aquí nuevos, ¿cuántos toqué? Este solamente nuevo. ¿Sí lo ve? Entonces, al tocar este solamente nuevo, pues obviamente ¿qué? La estructura pierde, pues, las incógnitas adicionales. ¿Sí me explico? ¿Sí la ve o no la ve? Bien. Vamos a hacer el que hice primero, ¿sí? O sea, este. Primero este de acá y luego este de acá. Entonces cuento las incógnitas. Aquí, ¿qué incógnitas tengo? Tengo a la fuerza DG de incógnita, tengo a la fuerza DH, tengo a la fuerza EH y tengo a la fuerza HI. ¿Sí la ven? Y acá tengo a la fuerza HI que ya está acá. HE ya está acá. Y queda la fuerza DE nueva y la fuerza AD. ¿Sí la ven? Entonces lo que tengo son 6 incógnitas que corresponden a n por 3, donde n es 2 porque hay 2 cortes. Entonces 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Un sistema que aparentemente tiene solución. Joan Camilo. Eso, independientemente de los cortes que yo realice, las reacciones en los elementos deben darme igual. ¿Quiere decir qué? O sea, independientemente de los cortes que yo haga, las reacciones de los elementos deben darme igual. Sí. Pero acá no vamos a hallar las reacciones, vamos a hallar son las fuerzas internas de los elementos. ¿Sí? Porque las reacciones son imposibles de hallar por ahora, porque son 4. ¿Sí? Entonces, máximo debo tener 3 reacciones. ¿Sí me explico? Ok, gracias. Marvin. Profesor, una pregunta, ¿y qué pasaría si yo me invento alguna forma de pasar, por ejemplo, un corte, por ejemplo, de B a E, que ese es un elemento de fuerza cero, o de G a H? Ah, bueno, muy buena pregunta. En el método de secciones no hay condiciones especiales. Ignoren las condiciones especiales. O sea, que sea 0, aquí lo vamos a ignorar. ¿Por qué? Porque si yo digo que una fuerza es 0, me toca eliminar una ecuación, ¿sí? En el método de secciones. ¿Ok? Entonces me toca ignorar las condiciones especiales. Yo siempre les digo, no, consideren que es 0 y eliminen la ecuación, pero créanme que siempre se confunde. ¿Sí? Siempre. Entonces mejor ignoren las condiciones especiales, solamente háganlas para el preanálisis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para el preanálisis y lo demás sí resuelvo igual, ¿vale? Luis. Buenos días, profe. ¿Sí? Profe, qué pena, dos preguntitas. ¿Me podría recordar por qué es que solucionamos la armadura intermedia y por qué suponemos que tiene dos articulaciones en sus apoyos? Las articulaciones sí son del ejercicio.
¿sí? Que en el ejercicio acá, si ve que son articulaciones, son rótulas, ¿sí? Y en 2D son articulaciones con dos reacciones, ¿sí? Y cogemos la intermedia porque las armaduras intermedias siempre reciben más carga que las armaduras extremas, ¿sí? Acá está, miren. La armadura intermedia recibe 2 veces la reacción, mientras que si tuviera una armadura extrema, nada más recibe una vez la reacción. Ah, listo, profe, muchas gracias. Y con la intermedia podemos saber las otras, ¿cierto? Las otras dos, la mitad. No, no es tanto eso, sino que es que si la intermedia funciona, las demás funcionan. Y entonces en la vida real todas las armaduras se construyen iguales, ¿sí? O sea, tú no ves una armadura más grandecita que otra. No sé si tú has visto las estructuras, las cubiertas y eso, ¿sí? Lo que muestran las fotos. Entonces todas las armaduras son iguales, porque se analiza la más crítica y a partir de la más crítica se sacan las demás. Ah, listo, profe, gracias. Benjamín, Buenos días, profesor. días. Era una pregunta con respecto a lo del el DFA. ¿Hay que como tal colorear todos los elementos que tiene la armadura o no es necesario? Sí, ya, aquí en este semestre sí les voy a pedir todos porque hay el tiempo para hacerlo, ¿sí? O sea, ustedes Y, tienen el tiempo para colorearlo y luego para verificar al final. Pero si de pronto yo les digo, nada más hay en tales, ¿sí? Entonces al final nada más va a comprobar los que les pedí ayer, ¿sí? Por ejemplo, aquí nada ok, más les pedí ayer estos de acá, ¿cierto? Estos de acá que están acá arriba, ¿no? Entonces solamente va a verificar estos de acá, eso no hay modo de verificarlo porque no los pedí. ok. Profesor, y lo otro es que, por ejemplo, el elemento HI, el D y el EF, ¿cómo sabemos que, bueno, el D y el EF están en compresión según el color que les puso, pero ¿por qué los pondrían en compresión? Es que no entendí esa parte. No, ahí es una suposición porque, digamos, porque Marvin ya hizo un ejercicio y más o menos le dio, entonces hicimos esa suposición, pero no, tú la puedes colocar lo que quieras, ¿sí? Porque no hay análisis todavía, ¿sí? Y Ah, que ok. sea compresión o tensión no implica en el desarrollo del ejercicio porque yo aquí en el ejercicio voy a colocar todo saliendo, o sea, todo como si tuviera tensión y luego si me da negativo es porque en realidad estaba compresión. Ah, ok. O sea, el DFA son puras suposiciones, pues basadas en algo, pero son suposiciones. Claro, de acuerdo que el preanálisis son esas cosas, ¿no? Son unas suposiciones iniciales del ejercicio que tú crees de acuerdo a tu estudio y a lo que hayas mirado y todo eso, pero no necesariamente se va a cumplir, ¿no? ¿Te acuerdas? Siempre es eso, Ah, ¿no? listo. Que se Listo, cumpla, listo. pues, chévere, ¿no? ¿Cierto? Listo, profesor, muchas gracias. Listo. Joan Camilo, Sí, profe, otra pregunta. ¿Necesariamente tengo que hacer dos cortes o no puedo hacer un corte que, digamos, toque 6 elementos de una vez? no porque con un corte nada más tiene 3 ecuaciones. Cada Ah, corte son 3 ecuaciones, entonces necesitas otro para poder hacer las 6 completas. ¿Por qué son 3 ecuaciones? Porque cada corte como que genera un nuevo cuerpo rígido y cada cuerpo rígido tiene sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos. ok, profe, gracias. Bueno, miren este cuerpo rígido, ¿cómo quedó? ¿Sí? Este cuerpo rígido quedó solamente esta barrita, esta fuerza acá, esta fuerza acá, esta acá y esta acá. ¿Vale? Entonces, esta es la fuerza HI, esta es la fuerza EH, esta es la fuerza DH y esta es la fuerza DG. Y acá, pues obviamente aquí hay un ángulo de 45 grados, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ay, ¿por qué comento cuando estoy en clase? Bueno, entonces, yo tengo que hacer el otro corte, ¿sí? El corte 2, ¿sí? Entonces, el corte 2. En el corte 2 tendremos, ahora, este elemento que está acá, pero fíjense que el corte incluye que este es completo. Entonces, este quedó completo y este quedó completo. Más o menos ahí. ¿Sí? Y entonces dibujo la fuerza que quedaron. Entonces, acá quedó esta fuerza hacia abajo, esta hacia acá, esta hacia abajo y esta hacia acá. Esta es la fuerza HI.
Esta es la fuerza H que se repite. Esta es la fuerza DE que no se repite. Y esta es la fuerza AD o de A. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Un nuevo cuerpo rígido, unos nuevos cuerpos rígidos. Entonces yo voy a decir, mire, voy a decir esto. Esto es un cuerpo rígido. ¿Sí? Esto es un cuerpo rígido nuevo. Y resuelvo esos nuevos cuerpos rígidos. Aquí me faltarían las cargas, ¿no? Esta carga de acá y esta carga de acá. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues plantear las ecuaciones. Plantear las ecuaciones de cada cuerpo rígido. Entonces, para el corte 1, sumatoria de momentos. ¿Dónde hacemos momentos? Si esto fuera un cuerpo rígido, lo verde que como que dice un color ahí oscuro. ¿Dónde haremos momentos? En H, ¿sí o no? Este es H. Este es G. ¿Sí? Este es H, este es G, este es D. ¿Por qué? Porque tiene el mayor número de incógnitas, ¿cierto? Entonces tendremos momento en H. ¿Sí? Igual a 0. Entonces sería F de G por 3, ¿sí? Más 54.9 por 3. Los dos me harían momento positivo, ¿cierto? Estoy viendo este de acá, ¿no? Ojo con esto. Si quieren, presten atención y me ayudan con los cálculos, ¿sí? Para que no se pierdan, ¿sí? Porque esto siempre se pierde uno. Entonces, este de acá, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y. Sería, todas van hacia abajo, estas dos, ¿no? O sea, sería menos 2 veces 54.9, que van hacia abajo, estas dos. Y todas estas tres fuerzas también tienen componente hacia abajo, ¿sí? Entonces sería menos F de G, ¿sí? F de G, menos F de H, menos F de H, seno de 45. ¿Sí la ve? Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, en X, perdón. En X pues sería simplemente F de H negativo, pero por el coseno, ¿sí? Más FHI que va hacia la derecha. Igual a 0. ¿Sí? Este sistema no lo puedo hacer, no lo puedo solucionar porque tiene 4 incógnitas, ¿cierto? Podría hallar esta, ¿no? F de G, ¿no? ¿Cierto? Entonces como que tendría una incógnita ahí, más o menos. Pero igual no podría todo. Entonces el segundo corte. En el segundo corte, sumatoria de momentos. ¿En dónde hago momentos? En otro punto allá donde haya muchas incógnitas. ¿Qué le recomiendo yo? ¿Sí? Hacerlo en un punto igual. O sea, si ya aquí hago momento en H, acá también. ¿Sí? Esa puede ser una recomendación. Pero eso es indiferente, ¿no? O sea, usted puede hacerlo en cualquier lado y le va a dar lo mismo. ¿Ok? Voy a hacerlo en H. ¿Sí? Ah, es que mi nombre es joven, entonces me gusta hacer momento en H. Ah, bueno. ¿Listo? Ahí el punto es indiferente. ¿Listo? Entonces, quedaría el 54.9 hace momento positivo, ¿cierto? Hace girar positivo. Este también y este también. Más F de A, que también por 3, más F de E también por 3. ¿Cierto? Luego hago sumatoria de fuerzas en Y, que sería pues menos 54.9 por 2, porque son 2 veces, menos FAD, menos FH, igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en X, más FAD, más FDE, perdón, más FHI, igual a 0. ¿Sí? Obviamente, como la armadura tiene unas formas triangulares, muchas fuerzas se van a repetir en la armadura, muchas. ¿Sí? Y por eso, por ejemplo, esta acá son iguales, miren. Iguales, pero en signo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues digamos, no vean raro que van a dar muchos valores iguales y muchas cosas.
Ahora, solucione este sistema 6x6. ¿Sí? Solucione el sistema 6x6. Yo les recomiendo una página. 0, o sea, sí. Entonces, ¿cuál es? GH. Entonces, EH, Sí, es 0. DH es 0. EH es 54.9 kilonewtons, negativo. HI es 0. ¿Cuál es el que no te da 0? AD es 0. Por ejemplo, el de DH a mí no me da 0, me da 3,7 a compresión, por ejemplo. Sí, pero eso debe dar muy pequeñito. O sea, debe ser casi 0 porque es que acá de donde sacamos 3 puntos y pico kilonewtons, realmente no hay dónde sacarlo. De daría 0. O sea, esas pequeñas diferencias realmente no me afectan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos. ¿Cuál es el que da diferente? De El de también, pero me da 2,6 atención, o sea, sí dan valores muy pequeños, de 2,6 atención. Ujú. de es este, ¿sí? Y el otro que da diferente es EH. DH, sí señor, Entonces, y HI también. por ejemplo, acá, ¿sí? Como acá este elemento está inclinado, está horizontal, él tiene como una pequeña componente de este, ¿sí? Entonces lo que hace, pues, es, si este coge y completa la carga, se supone que este resiste todo el 54.9, porque aquí dice, ¿no? 54.9, ¿sí? Entonces, en teoría, si este señor es 54.9 y este 54.9, ¿cuánto deben valer estos? Estos dos. Pues 0, ¿sí? Pues entonces lo que hacen ellos es, como es un proceso iterativo, a veces les dan numeritos, y entonces este numerito queda igualado con esta componente de acá. ¿Sí me explico? O sea, Pero, como que ellos le dan valores a los datos hasta que llegan a un resultado. Y en ese dado de valores, pues obviamente les da unos datos que cumplen que esta componente sea igualada con esta componente, ¿sí? Pero ¿cuál es el caso más rápido? Pues que si estos dos son iguales, estos dos deben valer 0. ¿Sí me explico? profe, pero ¿por qué asume que ambos deben ser iguales? No, Si no tiene asume, una, o sea, fue lo que me dio, mira, DG dio 54.9 y AD dio 54.9, ¿sí? Entonces, si son iguales estos dos, pues estos dos tienen que ser 0. O pueden ser, como te digo, dos componentes que se contrarresten. ¿Sí? Entonces, a ti también te dio DA 54.9, ¿no? Y DG 54.9. ujú. ¿Sí? Entonces, por eso. Porque ellos están suponiendo unos valores acá que cumplen la condición. ¿Sí? Pero son muy pequeños, entonces uno puede asumir que son casi 0, que es lo que nos da nosotros acá. ¿Vale? Ah, ok, sí señor. Sí, porque ambos valores que me dan son 2,6 y 3,7. Sí, son valores muy pequeños en comparación con 50, con casi 60 que La vale, otra. por ejemplo, de A o algo así. Exacto. Entonces, mire, colores finales. No hay ninguno en color azul. ¿Sí? Estos señores valen 0. Este señor vale 0. ¿Sí? ¿Tiene otro que vale 0? De HI. ¿Cuál es HI? Este también vale 0. Este también vale 0. ¿Sí? Y todos los demás están a compresión. O sea, no hay ninguno a tensión, por lo menos en este lado. ¿Sí? Creo que es así. Sí. ¿Y cuál es el otro que es compresión? Este, creo. Ah, no, eso está antes. Estos 5 y aquí toque 1, 2, 3, 4, 5. Ah, me falta uno. Es este que está acá. ¿Listo? Y este también es 0, pero este sí es 0 porque nosotros lo sacamos desde el principio. No explicamos lo de fuerza 0 acá.
Pues un elemento que sea fuerza cero significa que el elemento está ahí, pero su única función es brindarle estabilidad a la estructura, más no resistencia. Copien eso porque eso puede ser una pregunta. ¿Sí? Que un elemento sea fuerza cero significa que está presente en la estructura para dar estabilidad, pero no para brindar resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues que tenga una fuerza interna, ¿sí? No importa el valor que sea. Cuando tiene valores de fuerza interna ya está aportando a resistir a la estructura. Entonces, las fuerzas internas son asociadas con la resistencia a una estructura. ¿Ok? Si yo tengo fuerza interna, resisto algo. ¿Ok? ¿Vale? Ah, y los signos me confirman el preanálisis, ¿cierto? O sea, yo confirmé el preanálisis, ¿no? Entonces, pues acá colocan, confirmo preanálisis. Y dicen, al final, ¿cuáles son mis elementos críticos? Mis elementos críticos a compresión, pues según lo calculado son FAD, o bueno, pongámoslo como letras. AD, EH y DG. Son mis elementos críticos de compresión. Mi elemento crítico de tensión, no hay. ¿Sí? Pero no hay para el sector solicitado. ¿Ok? No hay, pero para el sector solicitado. Porque para otros sectores puede que haya elementos de atención. ¿Cierto? Bueno, oiga. Preguntas. Jorge Andrés. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, tengo una pregunta. Yo viendo el DFA final ya, yo mirando las diagonales y eso puedo ver que posiblemente van a dar cero, ya que todas las cargas están verticales, ¿sí? En caso tal de que me hubiese tocado hallar las reacciones, que usted no hubiese pedido la parte de abajo, en caso tal yo podría decir que esas articulaciones en X no tendrán reacción. La acción en X. ¿Sí? ¿Sí? ¿No tendrán reacciones en X? No, no puedo asegurar eso porque puede que las dos reacciones sean iguales y contrarias también. Ah, ok, profe. Entonces, pues deberían ser cero, pero es como lo que le pasó a Marvin con estos dos elementos, ¿no? O sea, dieron cero, pero también podían ser contrarios y tener un valor muy chiquitico. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, que tengan un excelente día, que estén muy bien todos y bueno, éxitos.